Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando a Jesús. Estoy subiendo, Señor, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando a Jesús. Estoy subiendo, Señor, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar. Lo puedes ver en la Biblia y debes reflexionar mientras escuchas la historia que hoy te vengo a contar.
solo bautismo para la salvación, para la salvación. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando a Jesús. Estoy subiendo, Señor, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando a Jesús. Estoy subiendo, Señor, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar. Hola hermanos y amigos que nos visitan por este medio. Es un privilegio y un honor compartir con ustedes el mensaje de la Santa Cena, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Alguna vez has escuchado que el perdonar es de débiles? Que solamente perdonan a aquellas personas que son débiles. Gandhi un día mencionó lo siguiente: el débil nunca puede perdonar. El perdón es la cualidad del fuerte. Gandhi fue un abogado, político, activista, que formó un movimiento de no violencia. También él mencionaba y creía que para poder lograr la paz era con el uso del perdón, el otorgar el perdón a aquellas personas que te lastimaban o que te hacían algún daño. Él logró que la India dejara de ser una colonia británica y así lograr su independencia en el año de 1947. Cuando yo estuve estudiando la Biblia y antes de bautizarme, habían unos retos en mi vida. Uno de ellos era el perdón. Buscar a las personas que en su momento yo había lastimado, había ofendido. Y yo lo consideraba algo como vergonzoso, que me daba pena. ¿Cómo yo, Luis Hernández, ir a pedir perdón? ¿Por qué? Si no fue malo lo que hice. Al contrario, él me ofendió. Ella me ofendió. ¿Por qué les tengo que pedir perdón? Pero más adelante venía lo más interesante: el tener que perdonar. Y usaba algunas frases como: ¿quién soy yo para perdonar? No soy Dios. Bueno, perdono, pero no olvido. Queda olvidado, pero no te perdono. La Biblia nos muestra lo siguiente: lo que es el perdón y por qué necesitamos del perdón. Jesús es el máximo ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Me acompañan por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34? Dice la palabra: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús, lo que hablaba, lo que decía, lo que enseñaba, con sus obras, actos y hechos, lo respaldaban. Él hablaba del perdón de una manera universal, general, no algo limitado para algunos o para aquellos. El perdón era para todos. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos de cada
acto y cada acontecimiento en el que él estuvo y cuáles fueron las causas por las cuales a él lo querían matar los fariseos, que no aceptaban su forma de predicar o de enseñar esta nueva forma de ver las escrituras. Un ejemplo, cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que te acusan? Nadie te ha condenado. Y la mujer dio una respuesta: nadie, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En ese momento, Jesús mostró su amor, su compasión, su perdón, pero también a una exhortación. Invitó a aquella mujer a que no volviera a pecar. Hoy que vamos a tomar el pan y el jugo de uva y que buscamos de una manera que Dios perdone nuestros pecados, nuestras faltas, para tener un corazón limpio delante de Él, nosotros también tenemos y debemos de perdonar a las demás personas de corazón. Y no es un acto de una persona débil, sino todo lo contrario. Es el ejemplo que nuestro Señor y Maestro nos dejó. Sin duda, en la cruz dejó su amor. Y todas sus fuerzas fueron demostradas ahí, gota a gota de sangre derramada en esa cruz. Jesús no fue un hombre débil. Al contrario, fue un hombre fuerte. Jesús no liberó una nación. Liberó a la humanidad entera del yugo y la esclavitud que era el pecado. Hoy tenemos esa oportunidad, hermanos y amigos, de poder ser libres gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Me acompañan en una oración para bendecir el pan y el jugo de uva? Bendito y alabado Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das a los que estamos aquí presentes delante de ti. Bendice el pan que simboliza el cuerpo entregado por tu Hijo para la salvación de nosotros. Bendice el jugo de uva que simboliza la sangre derramada de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Padre mío. Y esta oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Buenos días, saludos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos
Buenos días, iglesia. El día de hoy es un día muy especial. El día de hoy estamos aquí participando y gran parte de todo lo que nosotros hemos podido hacer el día de hoy es gracias a sus ofrendas. El día de hoy estamos aquí en el Hospital Civil Viejo y cada uno de nosotros estamos sirviendo el día de hoy, dándoles un poco de alimento a toda esa gente que lo necesita. Hay familiares aquí de personas que están enfermas, hay personas aquí alrededor con algunas necesidades y la verdad estamos muy contentos de poder compartir todo esto con la gente que más lo necesita. Yo quiero invitarte que la próxima vez tú seas también el privilegiado de poder venir y ayudar a todas esas personas. Quiero compartirte una escritura en Mateo 25:35, dice la Biblia: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me vistieron. Y dice Jesús que todo lo que nosotros podamos hacer por estas personas es como si nosotros lo hubiéramos hecho por Él mismo. Quiero animarte que la próxima vez tú puedas estar aquí. Quiero animarte a que sigas contribuyendo con tus ofrendas, porque gracias a tus ofrendas es como podemos hacer esto hoy realidad en la vida de las personas y aún en nuestras vidas. Muchas gracias por tu ayuda y quiero terminar con una oración. Buenos días, Señor Dios Padre que estás en el cielo. Esta mañana te quiero dar gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder venir y servir, Dios Padre, a cada una de las personas que se encuentran aquí, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, de verdad, a tener un corazón como el que a ti te agrada, Padre. Quédate en el corazón de cada una de las personas que están aquí, Padre, y cubre sus necesidades. Gracias, Padre, de verdad, por darnos la oportunidad de poder servirte. Te pido, por favor, Señor Dios, que sigas sembrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, el deseo de venir, el deseo de dar, Señor, a las personas que lo necesitan. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre, y a través de ti, Jesús, te damos las gracias. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Muy buenos días. Es para mí un honor y un privilegio poder presentarles a nuestro predicador del día de hoy.
Él es nuestro hermano José Luis Estrada. Quiero además referirles que él estuvo sirviendo aquí en la iglesia de Guadalajara hace ya algunos años. Y los hermanos que lo conocemos lo apreciamos porque vino a entregar su corazón y su vida el tiempo que estuvo aquí sirviendo en la iglesia. Su esposa, nuestra hermana, se llama Elizabeth Arriola, tiene una hija mayor que se llama Vanessa y un hijo menor que se llama José Carlos. Nació en Guatemala y se bautizó el 20 de octubre de 1996, también en Guatemala. Su profesión es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Administración Corporativa. Su matrimonio con nuestra hermana Elizabeth fue el 12 de septiembre de 1999, es decir, tienen 21 años de casados. Y su hija Vanessa tiene 16 años, bautizada el 12 de abril del 2020. Su hijo tiene 12 años. Ha sido ministro por 22 años y ha servido en El Salvador de 1998 al año 2000, del año 2000 al año 2002, en Honduras, del año 2002 al año 2004 en la Ciudad de México, dirigiendo a más de 300 universitarios. Y con respecto a la región, Gustavo A. Madero estuvo sirviendo a 400 discípulos. Del 2004 al 2009 estuvo dirigiendo la iglesia en Guatemala, ¿sí?, donde existían en aquel momento 700 discípulos. Ahora, del año 2009 al 2020, ha estado en Costa Rica, sirviendo a 107 discípulos. En su ministerio, en su vida espiritual, ha discipulado junto con su esposa a las iglesias de Tegucigalpa, Managua, Panamá, León, Guanajuato, Tepic, Nayarit y Cela, Guatemala. Mi hermano, te apreciamos mucho y estamos muy contentos de que nos puedas compartir de la palabra de nuestro Dios. Bienvenido. Hola queridos hermanos, es un gran gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a los que viven allá en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajumulco, en Tonalá, en los diferentes lugares allá de esta hermosa ciudad de Guadalajara. Recuerdo el tiempo que vivimos por allá y es increíble poder recordarles. Estamos viviendo en San José, Costa Rica, y de acá toda nuestra familia les envía un gran saludo. El día de hoy pues agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartir esta enseñanza que está relacionado con el liderazgo en la iglesia. Y la clase se llama Relación de Liderazgo. A veces por no entender bien el liderazgo podemos tener complicaciones dentro de la congregación. Hay complicaciones en el mundo por el liderazgo, pero también pueden haber complicaciones dentro de la congregación. Así que lo vamos a tratar de comprender a través de las escrituras este día. Acompáñame a orar. Es un verdadero honor, Señor, poder recordar, Padre, el tiempo en el que vivimos en Guadalajara, el que nos recorrimos las zonas de Tlajumulco, Tonalá, Zapopan, Señor, Tlaquepaque, estuvimos por allá también. Y le agradezco muchísimo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Le ruego, Señor, que utilice mi vida en este mensaje y ruego que al finalizar, Padre, su palabra pueda edificar la iglesia, Señor, y nuestras vidas como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, agradezco por cada uno de los líderes, Señor, que toman la responsabilidad de dirigir una iglesia, ya sea charlas, sectores, regiones, ser internos, ser ministros, dirigir diferentes ministerios, Señor. Te agradezco por sus vidas. Bendícelos y utilícelos poderosamente. Todo esto te lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de entrar de lleno a esta enseñanza, quiero leer la escritura en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13.
Pon mucha atención, es la traducción lenguaje actual. Pon mucha atención, es algo que no digo yo, es algo que no dicen los líderes allá en Guadalajara, es algo que dice la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, el versículo 12, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Y quiero hablar de liderazgo, no solo del liderazgo general de la iglesia, sino todas las personas que ocupan un puesto de liderazgo en los diferentes ministerios. Así que un fuerte saludo para mis hermanos que han tomado esa gran responsabilidad de dirigir a otras personas hacia Cristo dentro de la iglesia. La verdad que es admirable el trabajo que hacen, los respeto y deseo de todo corazón que Dios los utilice. Esta clase va dirigida a toda la iglesia, pero particularmente para poder comprender a quienes son líderes, cuál es el rol de liderazgo, pero para quienes no lo son, entender cuál es el rol de un seguidor dentro de la iglesia y también para que puedan aspirar un día a dirigir a otros hermanos. Entonces, comenzaremos con la definición de qué es liderazgo. Es una definición general y dice, es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Entonces, en otras palabras, esto es algo general, pero si lo hablamos dentro de la iglesia, es esa capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo las acciones para lograr los fines bíblicos, los fines espirituales, para que la iglesia pueda llevar a cabo su función. Y definitivamente esto involucra a personas, involucra a quienes somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar juntos para llevar a cabo el propósito por el cual Dios creó la iglesia. Y a lo largo de esta enseñanza hablaremos de varias cosas, pero para poder entender este mensaje, vamos a hablar de liderazgo. Mira, el liderazgo es necesario, el liderazgo es algo que se pide en los gobiernos, en las empresas. Muchas personas piden liderazgo, pero algo que está sucediendo y que ha sucedido es que cuando no se complace en los gustos privados o particulares de algunos seguidores, se ponen en contra de los mismos líderes que ellos anhelaban tener, ya sea en el gobierno, ya sea en el trabajo, y también esto puede pasar dentro de la iglesia. Ahí es lo que se está viviendo en la actualidad. Por eso ves tantas situaciones en contra de la autoridad. Y también vamos a ver qué es ser un líder y un seguidor correcto espiritualmente. La Biblia nos enseña cómo debe ser un líder, pero también cómo debe ser un seguidor. Por eso te decía, aprecio mucho a los hermanos que han tomado el papel de liderazgo, porque no es una tarea fácil. Es una tarea que requiere espiritualidad, que requiere paciencia, que requiere amor, que requiere ese deseo de servir a Dios. Pero también debemos de entender cómo debe ser un seguidor espiritualmente. Es muy diferente un líder en el mundo y es muy diferente un seguidor en el mundo a lo que debe ser un líder dentro de la iglesia y un seguidor dentro de la iglesia. Debemos de entender que debemos dejar a un lado los conceptos erróneos que tenemos de líderes y seguidores en el mundo. Muchas veces venimos cargados de toda esa imagen, de esa idea de lo que es un líder en el mundo y no logramos comprender lo que significa ser un líder y un seguidor dentro del reino de Dios. En el reino de Dios hay autoridad. Si no hubiera autoridad en el reino de Dios, sería un caos. Y Dios diseñó el liderazgo para poder ordenar la iglesia. Y eso es lo que necesitamos comprender el día de hoy, que Dios instituyó el liderazgo, diseñó el liderazgo para poder dirigir a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero también para poder dirigir a su pueblo, que es la iglesia, en el Nuevo Testamento. Vamos a entrar a algunas escrituras hablando del diseño del liderazgo. En Éxodo 18, del 19 al 21, dice, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude.
Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Entonces, aquí vemos ese pasaje bíblico que nos enseña cómo Dios diseñó el liderazgo. Y vemos a Moisés liderando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y él era el juez, y imagínate grandes filas de personas para plantearle sus situaciones a Moisés. Y Jetro, su suegro, se dio cuenta de esto, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le preguntó: oye, ¿qué estás haciendo? Te invito a que leas ese pasaje completo. Y le está diciendo: ¿pero qué estás haciendo? Y él le dice: pues estoy atendiendo las necesidades del pueblo. Y entonces Jetro le dice: pues no está bien lo que estás haciendo. El suegro aconsejándolo y diciéndole: esto no está bien. Muchos utilizan este principio de Jetro como un principio de delegar también la autoridad. Entonces Moisés se cansaba el pueblo, y el pueblo no estaba satisfecho. Una de las cosas que debemos de hacer como líderes es buscar que el pueblo de Dios esté satisfecho de acuerdo a la palabra de Dios, y no debemos de pensar que va a estar satisfecho en cuanto a sus intereses, en cuanto a las cosas particulares, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a evaluar. Vamos a evaluar aquí. Moisés estaba haciendo algo incorrecto. Aquí hay un diseño de cómo liderar, y algo que decía Jetro a Moisés, decía que él iba a ser el representante delante de Dios de todo el pueblo, y que él tenía que instruir a otras personas, formar otros líderes, que ellos a su vez dieran a conocer la voluntad de Dios, que ellos atendieran al pueblo. Y le dijo: nombra personas de grupos. Y si te das cuenta, en el mundo secular, en las empresas, se maneja de esta forma. Hay jefes de grupos pequeños, luego llegan otros jefes de grupos medianos, de grupos grandes, y al final hay un solo gerente al frente de todo. Esto se ve en el mundo secular, pero esto fue diseñado por Dios. Es algo increíble. Imagínate, más de 2000 años, y Dios ya había mostrado esa forma de liderazgo, pero no había sido formado para ponerlo en práctica en una empresa, sino para ponerlo en práctica en su pueblo. Y algo que decía que ellos iban a atender, los grupos de 10, iban a tener un líder que iban a atender las situaciones sencillas, y las situaciones más complicadas se las iban a transmitir a los otros líderes y finalmente a Moisés. Así es como funciona la iglesia. La iglesia tiene grupos pequeños, grupos medianos, y hay hermanos que por el tiempo que tienen en la fe, por el conocimiento bíblico, por su ejemplo de fe, tienen esa posibilidad de atender las situaciones más difíciles, pero no pueden atender todas las necesidades en la iglesia. ¿Cuál es el fin? El fin de este diseño de liderazgo es que el pueblo de Dios esté satisfecho. Hay situaciones difíciles que tratar muchas veces dentro de la congregación, y a veces se requiere de ese consejo de liderazgo para poner y aplicar la palabra de Dios en esos casos difíciles. Pero en el normal funcionamiento de la iglesia se necesita de ese grupo de líderes que esté atendiendo a las personas, en este caso a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un principio que se llama el principio de Jetro. Espero que puedas entender que esto no se lo inventó una persona, esto fue un diseño de Dios. Dios puso en el corazón de Jetro que quedara escrito ese diseño de liderazgo para que se pusiera en práctica, y hoy como congregación, como iglesia, lo ponemos en práctica. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado, que algunas personas quieren dirigir de la manera como se dirige en el mundo, y otros quieren ser seguidores en la manera como son seguidores en el mundo.
debemos de comprender que hay una manera espiritual de liderar y hay una manera espiritual de ser seguidores también. Entonces vamos a continuar hablando de cómo debe ser un líder. Nuestro Señor Jesucristo puso una expectativa bien alta de cómo debe ser un líder. Un líder, Él lo puso en el ejemplo de ser un pastor. Imagínate un pastor, aquí vemos la imagen de un pastor y las ovejas lo siguen. Eso es lo que decía Jesucristo, que las ovejas conocen al pastor y siguen su voz. Entonces, un grupo de discípulos va a entender quién es quien Dios está utilizando al frente de la congregación para poder seguirlo, no seguirlo a Él, pero seguir la autoridad, porque finalmente todos seguimos a Jesucristo. Y dice que ese líder o ese pastor, como se ve en la imagen, que va a dar la vida por las ovejas y en este caso las personas. En Juan 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí en Juan 10, Dios habló, o Jesucristo habló acerca de lo que no es un buen pastor y de lo que es un buen pastor. Y una de las cosas que es la responsabilidad de un líder es proteger a las personas o a las ovejas. La iglesia va a ser atacada interna y externamente. La iglesia va a tratar de ser inundada de ideas, de creencias que van en contra de la voluntad de Dios, y esto podría afectar a las personas que conformamos el cuerpo de Cristo. Y una de las labores del liderazgo es proteger a la iglesia de todo esto que quiere dañarla, que quiere dañar finalmente a las ovejas. A ti y a mí, hermano, que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un enemigo que quiere dañarnos y va a utilizar todo lo que esté a su alcance para poder dañarnos y para poder destruir la iglesia que somos nosotros mismos. Pero para eso están los líderes de los grupos pequeños, medianos y grandes, para poder proteger a la iglesia. Dice aquí en Efesios 4, versículo del 11 al 13, hablando de cuál es el rol del liderazgo. El liderazgo es para entrenar y madurar los corazones de las personas. Y aquí lo vamos a entender en Efesios 4, del 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Del versículo 14 al 16, aquí en Efesios 4, hablando de que el liderazgo es para entrenar y madurar los corazones de las personas, dice el versículo 14 al 16. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿cuál es la labor del liderazgo? La labor del liderazgo es ayudar a que la iglesia madure y crezca. Una de las labores de Dios es constituir líderes. Aquí en este pasaje se mencionan ministerios en la iglesia y esa es una de las labores de liderazgo, descubrir quiénes tienen los dones, los talentos, a quién muestra Dios que pueda estar al frente de ministerios. Tener líderes nombrados al frente de ministerios es una responsabilidad muy grande y es la responsabilidad del liderazgo no solamente de constituir, sino también de capacitar, de entrenar. ¿Y qué es lo que se requiere? Que estas personas lleguen a la estatura de Cristo. Eso es la labor. A veces se piensa dentro de la iglesia una mala idea, que cuando hay un ministro principal nombrado y también asalariado, se piensa que él debe de hacer todo, y esto no es cierto. Un líder, un ministro no tiene la capacidad de hacer todo esto. Hay labores de ese ministro como estas que son importantes, que es constituir, capacitar para que las personas lleguen a la estatura de Cristo y tanto el líder como la iglesia podamos crecer hasta tener la altura de Cristo. Esa es la labor. Pero si el líder
El líder no tiene la oportunidad de hacer su trabajo y solamente tiene que tener todas las obligaciones que conllevan a otros líderes en la iglesia, no podrá llevar a cabo esta función tan importante en la iglesia. Dice que cuando todo crece y se edifica en ese amor, entonces la iglesia también crece. Entonces debemos de entender, el líder debe de llevar a cabo estas funciones, pero también tiene que llevar a cabo las funciones como un discípulo de Jesús, evangelizar, ayudar a otras personas a llegar a la fe, cuidar de los hermanos. Pero si solamente se dedica a estar llevándolo a cabo, imagínate una mala idea. Bueno, mi responsabilidad no es invitar personas a la iglesia, no es enseñar la Biblia. Mi responsabilidad como seguidor es solamente asistir a una reunión. Te equivocas. La responsabilidad de todos es evangelizar, es bautizar a las personas que abrazan la salvación. Esa es la responsabilidad de todos y también es la responsabilidad del líder. Pero aparte el líder tiene que llevar a cabo todas estas actividades para que la iglesia madure y crezca. Esa es la labor, que el liderazgo y la iglesia crezca a la altura de Cristo, que esté a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El parámetro es muy alto, tanto para el líder como para toda la iglesia. Y alguien tiene que velar que esto se lleve a cabo y es el liderazgo en todos sus niveles. Dice aquí este título, Jesús condenó el liderazgo injusto. Debemos de entender que también puede haber liderazgo injusto y aquí quedó plasmado todo un capítulo para mostrarnos cómo puede ser un líder injusto, un líder que no dirige de acuerdo a la expectativa de Cristo. Por ejemplo, Mateo 23, Jesucristo condenó el liderazgo de los fariseos, que era un liderazgo injusto. Los fariseos imponían cargas al pueblo que ellos no estaban dispuestos a llevarlas en sus hombros. Entonces, algunas de las frases que podemos entender acerca de esto es que hay que practicar lo que se predica. Yo no puedo venir a predicar algo que no vivo, y esa es una relación del liderazgo. Y hay un liderazgo injusto cuando el líder está predicando algo que no está viviendo. Otra de las cosas es también servir sin preocuparse del reconocimiento. Hay personas que están pensando en ser reconocidos. Si no me reconocen, me siento mal. También otra de las cosas que tiene un liderazgo injusto es el liderazgo que no convierte a las personas a Jesús, sino las convierte a su liderazgo. Hay personas como líderes que andan buscando adeptos, seguidores de sí mismos. No, el liderazgo justo es el liderazgo que lleva a las personas a Cristo. Y las personas que son llevadas a Cristo son las personas que son fieles. Pero las personas que son llevadas a un liderazgo particular o personal, entonces es un grupo de personas que posiblemente puede ser bastante débil. También un liderazgo justo es el que muestra integridad en sus palabras, que cumple lo que dice, que lo que dice es correcto, que lo que predica es correcto. Entonces, puedes leer todo el capítulo 23 de Mateo y ahí te vas a dar cuenta qué fue lo que condenó Jesucristo de liderazgo injusto. Ahí es donde nosotros como líderes y todos los líderes en la iglesia debemos de poner atención de no caer en ser líderes injustos. Por eso nosotros como líderes deberíamos de leer Mateo 23 para no caer en un liderazgo injusto, y la iglesia debería también verlo para ayudar a quienes están cayendo en ese tipo de liderazgo a que salgan de ahí y no se conviertan en un liderazgo injusto. Liderazgo mundano y espiritual, vamos a ver la diferencia. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mira, aquí hay una relación de liderazgo entre lo que es un liderazgo mundano y un liderazgo espiritual. El liderazgo mundano tiene una relación de posición. Se ve mucho en el ejército. En el ejército hay rangos, independientemente si hay amistad, no hay amistad, cercanía o no, ahí se obedece porque hay un rango de autoridad, y el que es superior, los demás tienen que obedecerlo, y el que es superior impone su autoridad. Pero en el liderazgo espiritual no es así, es un liderazgo de relación, de cercanía.
Mira, Jesucristo enfrentó la lucha de sus seguidores, de los discípulos, de los apóstoles, tratando de ver quién él era el más importante dentro del grupo de los apóstoles o los seguidores de Jesús. Y Jesús les dijo que no, que el liderazgo mundano se dirigía de una manera imponiéndose sobre los demás, pero no el liderazgo espiritual, sino el liderazgo espiritual era de una relación de servir a los demás. En otras palabras, él está diciendo, mira, el liderazgo mundano se impone, mientras que el liderazgo espiritual es una relación. ¿Cómo funciona esto? Teniendo cercanía, conociéndonos, pasando tiempos de calidad, atendiendo las necesidades de las personas. Eso es algo que el liderazgo espiritual es diferente al liderazgo mundano. El liderazgo mundano no piensa en las emociones, en los sentimientos, en las necesidades, solamente en la autoridad. Pero el liderazgo espiritual se enfoca en lo espiritual, en las emociones, sentimientos, tratando de tener una conexión, una relación cercana de conexión con los seguidores. Esa es la gran diferencia entre un liderazgo mundano y uno espiritual. Y aquí tenemos un ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era impresionante la manera que tenía de interactuar como líder, con los seguidores en las diferentes iglesias. Y en 1 Tesalonicenses, él nos dejó una enseñanza de cómo debe de ser la interacción entre un líder y sus seguidores de acuerdo a su relación con la iglesia en Tesalonicenses. En el capítulo 1, él expresó libremente el aprecio, el amor que tenía por los miembros de la iglesia, su relación como líder y su trabajo que él había realizado allí en la iglesia. Él lo decía abiertamente, no tenía pena de decirlo. En el capítulo 2, él explicó sus motivos. Y algo muy importante que ahí explica que él no estaba buscando que lo estuvieran siguiendo, que estuvieran exaltándolo, adulándolo. Él no se convirtió en un líder también complaciente, diciendo solo cosas agradables, sino fue un líder que entabló una relación con ellos, los amó de un tipo de amor maternal. Puedes imaginarte el amor de una madre con sus hijos. Esa fue la relación que él decía en el capítulo 2 que tenía con los tesalonicenses. Él era alguien amable. Debemos de ser amables con las personas que dirigimos. Y también los amó con el tipo de amor de un padre. No solamente el tipo de amor maternal, sino el tipo de amor de un padre. Puedes imaginarte como un padre, obviamente un padre responsable, ama a sus hijos. Era la relación que tenía él con los seguidores de la iglesia de Tesalonicenses. Pero no solamente se quedó ahí, porque muchas personas esperan de liderazgo solamente amor maternal, amor paternal, ser amable, se quedan ahí, pero mira la otra parte que también ejerció el apóstol Pablo. Él en el capítulo 4 les exigió una vida justa o una vida de rectitud. Puedes leer todo el capítulo 4 y te vas a dar cuenta que fue muy claro en las cosas que él les pedía de cómo debían de vivir. Normalmente un líder va a amar, va a cuidar, va a proteger, va a atender las necesidades del pueblo de Dios, pero también necesita exigir que se obedezca la palabra de Dios. Ahí es donde nos hacemos diferentes a un liderazgo mundano. El liderazgo mundano es tajante en ciertas cosas y complaciente en muchas otras. Pero aquí debemos de ver que también él los motivó a amarse los unos a los otros. Él no solamente actuaba con amor, una relación increíble, que hay muchos líderes que estoy seguro que lo tienen, pero ya cuando llega el momento de ejercer la autoridad bíblica, a algunas personas no les agrada y eso es lo que genera grandes conflictos. Pero aún eso es parte de ejercer el liderazgo. Él los mantuvo enfocados en el cielo, según lo que dice el capítulo 4. Y en el capítulo 5, él les advirtió sobre el juicio. También les llamó a trabajar siempre en las actitudes. ¿Te recuerdas que comencé con una escritura que había que apreciar el liderazgo? Esa era una de las actitudes, pero ahí les habla de varias actitudes que deben de tener. Pero hablando de liderazgo, él habló al pueblo, nos habla a nosotros de apreciar, de valorar. Y también los llamaba, dentro del capítulo 5, a estar alegres, a orar y a dar gracias. Cuando una iglesia pone en práctica todas estas actitudes, sabes, todas estas cualidades, lo que va a hacer la iglesia es transformar el mundo. Hay personas que vienen con un trasfondo de rebeldía, de no respetar el liderazgo, vienen así del mundo y vienen a querer ser así en la iglesia.
¿Sabes qué es lo que hace esto? Rompe la unidad y rompe la oportunidad de que la iglesia transforme al mundo. Tú y yo, como líderes o como seguidores, podemos hacer la diferencia en un mundo lleno de tantas situaciones y tantos problemas. No estamos hablando que es un liderazgo perfecto. Todos nosotros como líderes, me incluyo, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que transformarnos, pero también como seguidores tenemos mucho que aprender y mucho que transformarnos. Y para eso está la Biblia. Hoy hemos visto suficiente material como para poner en práctica esas convicciones y comenzar a trabajar más en unidad, y la bendición va a ser para que la iglesia pueda fortalecerse, madurar y también impactar y transformar el mundo. Vamos a ver algunas conclusiones. Aprendimos qué es el liderazgo. Entendemos también que el liderazgo fue diseñado por Dios. El liderazgo espiritual es un liderazgo que ama, que protege. Aprendimos sobre esto. Aprendimos la diferencia entre el liderazgo mundano, que es más bien por una cuestión o una relación de posición, y el liderazgo espiritual, que es una cuestión de relación de cercanía. Y también aprendimos acerca de la relación de un líder con una iglesia de acuerdo a 1 Tesalonicenses. Te animo a poner en práctica esas convicciones. Sé que todos estamos esforzándonos, rompamos los moldes del mundo y pongamos en práctica los moldes que Dios nos da para que su pueblo pueda crecer, madurar, edificarse en el amor que Él desea que tengamos. Así que gracias por escuchar este mensaje y deseo que haya sido de gran bendición para tu vida. Un fuerte abrazo, y siempre los recordamos con mucho amor, con mucho cariño, y apreciamos la fe que tienen, el trabajo que hacen para servir a Dios y la responsabilidad, especialmente en los líderes. Gracias, mis hermanos y hermanas, por poner sus corazones y servir a nuestro Padre Todopoderoso. Feliz día. En este momento te traigo los anuncios. El próximo miércoles estaremos todos juntos, las 3 regiones, a las 7:30 p.m. Dicha reunión se llevará a cabo y será efectuada por parte de nuestro hermano Francisco Botello. Asimismo, el próximo domingo, nuestra reunión será a las 10 a.m. y seguiremos hablando de las relaciones que transforman. Dicha reunión se llevará a cabo por medio de nuestros hermanos de la región Zapopan.
Por otra parte, quiero comentarte una muy especial noticia. Nuestros hermanos, los solteros de la iglesia, tendrán su conferencia anual denominada Libre el próximo 22 de mayo a las 7 p.m. Quiero decirte algo. Todos nosotros, sin lugar a dudas, tenemos un familiar o un conocido o un compañero de trabajo que es soltero o soltera. Queremos que la palabra de Dios siga transformando vidas y corazones. Quiero pedirte que todos nos unamos, solteros, casados, universitarios, que todos en la iglesia nos unamos al propósito de invitar a solteros para que esta conferencia sea todo un éxito y Dios se lleve la honra. Apoyemos a nuestros hermanos. Asimismo, quiero pedirte en este momento que podamos orar por nuestro hermano José Carlos Alanís, que actualmente le están haciendo unos análisis médicos y queremos que Dios esté en control de toda esta situación en su vida y en la vida de su familia. Bendito Dios y Padre que estás en lo alto del cielo. Tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios que siempre está al pendiente de nuestras vidas. Te oramos porque estés en control de la salud de nuestro hermano José Carlos Alanís. Tú sabes que es un hombre muy valioso para toda la iglesia, pero por sobre todas las cosas para ti, Señor. Sabes cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos y en este momento te pedimos por su salud. Gracias, y es a través de nuestro Señor Jesús que te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Hasta pronto. Secretos de tu corazón, unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, Vida sola.
Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana.